alarga tu cuello, tu columna. Y exhala por tu boca, suelta, sacude, bienvenidas. Y vamos a abrir nuestro espacio con la cruz cabalística, inhala. Atat Malhut Begebuga Begedula Leolam. Amén. Cuando cantamos Yanur Ya Shakur, proviene del árabe y está formada por 2 de los 99 nombres divinos. Y podemos traducirlo que se dice, oh luz, o quien recompensa y aprecia toda la buena acción. Y entonces normalmente se utiliza, es una invocación para pedir principalmente luz. O sea, Yanur literalmente significa luz. Y lo que estamos pidiendo hoy es claridad, guía interior, luz para tomar decisiones, para que todos nuestros esfuerzos que hagamos sean sinceros y den fruto. Pero sobre todo estamos dando gratitud y bendiciones en nuestra vida. Entonces, pues es un gran momento para el inicio que estamos llevando a cabo. Entonces, yo me encuentro muy emocionada porque es una formación sumamente completa, es una formación que lleva muchos años integrándose, preparándose, para que podamos ser realmente pues estas semillas que podamos llevar justo esta luz, primero a nuestras vidas y después a la vida de los demás. Entonces, quiero que empecemos por tener de forma genérica nuestro mapa, ¿sí? Para que tú puedas tener la idea de todo lo que vamos a trabajar a lo largo de estos tiempos que vamos a caminar juntas. Y bueno, primero quiero darte las gracias por estar aquí, quiero que también lleves tus manos a tu corazón y cierres tus ojos por un momento. Inhala profundo, sostén el aire y exhala. Y nuevamente inhala, sostén el aire y exhala. Y una vez más, inhala, sostén el aire, ilumina tu rostro con una sonrisa y exhala. Y dale gracias a tu corazón, gracias a tu alma, gracias por estar aquí, porque no es fácil. En tiempo, en economía, en esfuerzo, y no hay trabajo sin salario. Todo lo que tú hagas siempre lleva una gran recompensa, y en este caso lo es. Dicen, son muchos los elegidos y pocos los escogidos, y de esto se trata esta formación. Realmente está diseñada para todos, está diseñada para que todos podamos acceder a esta sabiduría que tanto necesitamos en este tiempo de globalización, en este tiempo de cambios, de desafíos. Es realmente un yanur, es una gran luz esta información que tú vas a recibir. Y bueno, pues a veces no estamos preparados, y a veces ya lo estamos, pero las circunstancias no nos lo permiten. Pero hoy nosotras alcanzamos a llegar, y no es coincidencia que estés aquí, no es casualidad. Ha sido difícil llegar aquí, pero bueno, aquí estamos. Entonces, si tu alma te dice primero que es momento de que vivas lo que elegiste vivir, este es tu lugar. Si tu alma te dice que estás dada para el servicio a los demás, este es el lugar. Entonces, estamos preparándonos para tener, ahorita te voy a enseñar, para tener un autoconocimiento, pero también estamos preparándonos para que puedas estar en presencia de otros y dar un gran servicio. Entonces, nuestra formación terapéutica, cabalística,
pero a través del sistema de la arquitectura del alma. Entonces te estás formando como terapeuta cabalístico, ¿ok? Para que sepas qué es lo que estás haciendo aquí, ¿sí? Entonces, como dice aquí, estamos haciendo un recorrido de transformación personal. Entonces te vas a transformar primero inevitablemente, irremediablemente, para que tú puedas tener un acompañamiento terapéutico. Y lleva un proceso muy divertido en esto. Entonces, esta formación que estamos llevando a cabo lleva doble propósito. El primer propósito es que haya una transformación personal. Ese es mi objetivo, de escuchar el llamado, de escuchar mi alma, y entonces el objetivo principal es que tú vivas una transformación real en tu forma de vivir, en tu destino, en tus decisiones, etc. Entonces, lo quieras o no, te vas a transformar y vas a adquirir muchas herramientas para que tú puedas ser una acompañante terapéutica. A través de todas las herramientas que vas a tener, vas a poder guiar a otros desde una perspectiva principalmente ética, integral, profesional, y lo vamos a hacer a través de utilizar mapas de conciencia completamente precisos. A mí me encanta utilizar las matemáticas, y aquí vamos a utilizar completamente las matemáticas y el lenguaje universal. Y entonces está diseñado principalmente en 6 etapas. La primera etapa, vamos primero a aprender, ¿sí? Vamos a aprender en la primera etapa lo primero que vamos a hacer es el despertar. Y este despertar lleva una pregunta fundamental. Pero fíjate que te voy a decir algo. Antes de la pregunta fundamental de quién soy, la primera etapa lleva los cimientos de saber, bueno, estoy en la arquitectura del alma, pero ¿qué es la arquitectura del alma? O sea, vamos a empezar por qué es el alma, y lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico. Vamos a estudiar diferentes filósofos, vamos a verlo desde el punto de vista también científico y la neurociencia, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista espiritual, y vamos a ver todo esto cómo se integra. Entonces, y vamos a buscar responder en su momento la pregunta ¿quién soy? Vamos a ver los procesos que lleva nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Vamos a ver los desafíos que llevamos. Vamos a llevar herramientas en los que vamos a conocer cómo está constituida nuestro campo energético, nuestro campo de nuestros pensamientos, y entonces vamos a trabajar mucho en el aspecto personal. Y después de ese aspecto personal, entonces podemos ir a la etapa 2, donde comprendemos la creación y vamos a ver el mapa cósmico. Y entonces este mapa cósmico vamos a ver cómo fue cómo fueron los planos con los que se construyó este mapa cósmico. Y después en la etapa 3 vamos a aprender el lenguaje a través de las letras de la creación. Y en la etapa 4 vamos a ver nuestro mapa microcósmico. Y entonces en este mapa microcósmico también vamos a aprender cuál es el mapa macrocósmico. O sea, vamos a aprender las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Entonces, a mí se me hace muy emocionante aprender esto, ¿no? O sea, porque saber qué energía es la que nos está acompañando cada día, y entonces qué es lo que podamos hacer con esa energía para sacar el máximo beneficio a nuestras vidas. A mí se me hace sumamente emocionante e interesante, ¿no? No sé a ti, pero a mí sí. Y bueno, cuando empiezas a aplicarlo, cuando empiezas a vivirlo, pues más aún. Y esta aplicación que tú vas a aprender, implícitamente vas a empezar a aplicarla y va a transformar y modificar tu destino maravillosamente, llevándolo hacia el Yanur, hacia la luz. Y esto va encaminado para este legado, ¿sí? O sea, es este acompañamiento terapéutico que vamos a llevar a través del legado, lo que vas a poder dar a las demás personas a través de esta sabiduría recibida. Es maravilloso realmente. Entonces, dentro de la matriz de aplicación
tenemos una sabiduría interna que va a ayudarte para que tú puedas reconocerte y de ahí tú puedas llevar este servicio externo. Y lo vamos a hacer a través de diferentes dimensiones. Lo vamos a hacer desde el árbol de la vida y la Sefirot, y la aplicación terapéutica nos va a permitir a tener un diagnóstico psicológico de personalidad en la que podamos identificar diferentes bloqueos en el paciente, ¿sí? O sea, cuando tú aprendas esto vas a empezar a aprender más acerca de ti y más de las personas. Vamos a ver las 22 letras hebreas como también los 22 arquetipos. Y entonces vamos a hacer también nuestra práctica de meditación para que puedas saber cómo se utilizan las letras hebreas, porque normalmente incluso ya lo recibimos, incluso ya lo tenemos, pero se nos olvida y lo que estamos haciendo siempre es un recordatorio. Cuando nosotros estamos recordando y repasando una y otra vez la información, ¿qué crees? Que se va revelando más sabiduría en nuestras vidas. Cuando lo tomamos una vez y lo guardamos y como que medio lo hacemos, no tiene un gran impacto. Entonces aquí yo te invito a lo que vamos a hacer, lo vas a estar repasando todos los días de tu vida y bueno, vas a ver cómo te va a abrir un entendimiento físico, emocional y espiritual diferente. Vamos a tener el mapa personal, que es el pentagrama personal, que te va a ayudar a descubrir un sinnúmero de información. Aquí hablamos de la vocación, de la misión, pero no tienes idea de cuánta información te va a dar el conocer tu mapa. Este mapa es la idea perfecta que tuvo el creador en ti para ayudarle en su creación. ¿No se te hace impresionante? O sea que una fuerza muy elevada pensó en ti antes de que tú nacieras y dijo, esta es la estrella que yo necesito para que me ayude en mi creación. Y entonces, bueno, vamos a tener códigos de activación, vamos a ver cuáles son los ciclos, vamos a ver los ciclos, el ciclo cuando fuimos niños, cuando somos adultos y cuando somos adultos mayores. Entonces, me dirás, bueno, Lupita, ¿y pues para qué me sirve si ya pasé la infancia? Si te va a servir para entender muchos procesos, perdonarlos, sanarlos y seguir evolucionando. Y si acompañas a procesos en niños o si acompañas a procesos en otras personas, te va a servir de lo mismo, para que puedas acompañarlos y para que ya no se vea más desde el cuerpo del dolor, sino lo vamos a ver desde el cuerpo de la luz. Y obviamente, pues si tienes familia como yo que tengo mi nieta, pues imagínate la información que tengo hoy para su crecimiento, ¿sí? Entonces, tanto para educarla como para entenderla y como para tener esta paciencia, esta integración personal, este entendimiento a nuestras características personales. No es lo mismo andar por la vida sin saber, ¿no? A saber. Dicen, no es lo mismo el que muere sabiendo como el que muere cuando no sabe, ¿no? O sea, cuando sabemos, pues tenemos los ojos abiertos, nos han quitado el velo. Y entonces me hacían una entrevista y me preguntaban, bueno, a ver, y entonces ¿hay alguna manera como para ya no seguir repitiendo, como para seguir, si hay un regreso en esta vida, pues que ya no haya tanto dolor? Claro. Y por eso les digo que estoy muy entusiasmada porque este programa está diseñado justo pensando en eso, en que yo siempre les he dicho, curioso porque todo lo que hablo radica como pues no creo en vidas pasadas ni vidas futuras, pero sin embargo todo lo que hago va en consecuencia de vidas pasadas y va en consecuencia de vidas futuras, pero a mí lo que me gusta pensar y hacer, pues el pasado no lo conozco, el futuro tampoco, pero lo que estoy haciendo hoy es llenarme de conciencia, de sabiduría, de herramientas que me van a servir para mi hoy,
que implícitamente en la sabiduría que poseo, lo que yo estoy sanando hoy, está sanando el pasado y está sanando el futuro. Todo lo estamos haciendo a través del aquí y ahora, en el presente continuo, y estamos sanando pasado, presente y futuro a través del conocimiento, a través, no conocimiento como letrado, sino conocimiento como sabiduría. Esto que nosotros estamos aprendiendo es sabiduría divina espiritual plena. Entonces, dentro de la etapa 1, como ya te mencionaba, que corresponde al despertar y lo vamos a ver todo a través del arquitecto interior, entonces tenemos las prácticas fundacionales, tenemos principalmente el conocimiento de lo que es el alma, el conocimiento de quién soy, y después de que demos pues diferentes sabidurías a través de esto, entonces vamos a ir al plan y los contratos del alma para saber cuál es el propósito de la encarnación y el diseño del destino. Los 4 niveles del ser, la alineación del espíritu, el alma, el cuerpo y el libre albedrío. Y entonces toda esta información va encaminada para lograr responder el quién soy. Y vamos a trabajar muy profundo y hermoso en el quién soy, porque normalmente cuando trabajamos en el quién soy, dame un momento, ya. Entonces cuando trabajamos en el quién soy decimos, pues yo soy, y decimos nuestro nombre. Entonces decimos nuestro nombre, nuestro estado civil, nuestra ocupación, nuestra edad, nuestra formación. Y aquí te vas a dar cuenta, a través de los ejercicios terapéuticos que vamos a hacer, que va mucho más allá de esto. Y que es sumamente interesante y valioso, ya lo verás hoy mismo. Entonces, en la etapa 2, en el plano del macrocosmos, no podemos entender algo que no conocemos, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes trascenderlo, no puedes hacer nada más si no lo conoces. Entonces, por eso vamos a aprender los componentes del árbol de la vida, y esto nos va a permitir conocer este plano original de la creación, ¿sí? Cómo fue construido el universo, y a través de esta construcción, fíjate que voy a hacer un paréntesis porque, bueno, gracias por la confianza, porque muchas de ustedes ya llevan más cursos conmigo y se van a dar cuenta que vamos a estudiar lo mismo, pero vamos a hablar desde otras dimensiones. O sea, quiere decir que no es la misma información. Vas a aprender otra capa de esa información, y a mí me entusiasma, siempre me entusiasma saber que hay algo más, ¿no? O sea, que no es solo lo que vi, y aunque haya sido muy profundo, es imposible tener toda la revelación de la luz en un solo momento. Por eso es que siempre estamos estudiando, porque la luz se sigue revelando, y tú vas a ver que este curso, si lo sigues estudiando, el mismo curso te va a revelar más luz y más luz y más luz y más luz en cada sesión que la veas. Eso es lo que nos permite siempre la Cábala. Y vamos a estudiar dentro de ellos las 10 sefirot, que vamos a ver cada esfera, vamos a ver, se le llaman puertas para abrir, para saber cuáles son las puertas que tiene cada esfera. Y entonces vamos a ver aquí desde pues su nombre en hebreo, vamos a ver su nombre de Dios, vamos a ver sus coros angélicos, sus virtudes, sus sombras, y en fin, ¿sí? Su elemento. Los elementos en nuestras vidas son muy importantes, o sea, lo que es el aire, el agua, la tierra, el fuego, el éter, son de lo que estamos hechos, y debemos de entender esos elementales para que podamos tener un mayor paso hacia la sabiduría de la creación. En la etapa 3 tenemos las 22 letras hebreas, y también vamos a ver los 22 arcanos mayores. Entonces, dentro de las 22 letras hebreas son estos senderos, este recorrido que hace el alma, y este recorrido, estos elementos que el creador necesitó para hacer su creación. O sea, la creación está hecha con las 22 letras hebreas. Y entonces, el primero que llegó fue la letra Taf, y que es la última letra, y le dijo el creador: yo no voy a hacer la creación con lo que termina.
Entonces, tú tienes tu trabajo, tú ve a hacer tu trabajo y tú no vas a hacer conmigo la creación. Y así, después llega Shin y le dice, bueno, yo voy a hacer la creación contigo, tú no puedes hacer la creación conmigo porque tú estás dentro de mi nombre, tú ya estás conmigo en la creación. Y así. Y entonces, cuando llega Bet, que esa es la segunda letra, y le dice, bueno, pues yo voy a hacer la creación contigo, y dice, sí, tú vas a hacer la creación conmigo porque tú eres mi casa. Y entonces cuando llega Aleph, que es la primera letra, le dice, pues Señor, tú ya elegiste, yo no puedo hacer la creación contigo y bueno, pues yo estoy a tu servicio. Y entonces esa gran humildad le dijo, tú vas a hacer la creación conmigo porque tú llevas mi nombre. Entonces Aleph lleva 2 yod y un bab. Entonces cada yod equivale a 10 y bab equivale a 6. Los sumas te dan el número 26 y 26 es el nombre de Dios. El nombre de Dios, Yod He Bad He. Y entonces vamos a estudiar cada una de estas letras y entonces estas letras son con las que se hizo el macrocosmos y que este macrocosmos, por ejemplo, las 3 letras madres representan los 3 elementos. Aleph representa el aire, que es el aire, es este elemento primordial que insufla la vida. Mem es el agua, que es la virtud de Dios, el amor que tiene el Creador hacia nosotros, como para suavizar todo, como para darle una mayor bendición a todo a través del agua. Y recuerda que somos 70% agua o un poco más de porcentaje de agua. Entonces, el agua primordial es como esta misericordia del Creador y la vemos cuando tenemos lluvia, como todo reverdece, florece, como todo se limpia, se ve hermoso. Entonces, por eso es la importancia de ir aprendiendo el significado de los elementos, cómo operan en el macrocosmos y cómo lo vamos a interiorizar e integrar en el microcosmos, que es nuestras vidas. Y Shin, que es el elemento fuego, el fuego que materializa, el fuego que crea, el fuego que hace que las cosas se transformen. Y bueno, no voy a hablar tanto de las letras hebreas ni de esto porque todavía tenemos muchos temas por ver el día de hoy. Entonces, pero me entusiasmo de ver de todo esto y entonces pues quiero darte mucho, ¿sí? Y entonces, aquí con esto estamos viendo el diseño universal del macrocosmos y una de las leyes del Kibalión, como es arriba es abajo, que es una síntesis del alma. Entonces estamos viendo que observa cómo tenemos un macrocosmos y cómo todo está interrelacionado y tenemos un microcosmos. Y todo es a través de planos sagrados, es el lenguaje del universo. Entonces nosotros vamos a aprender el lenguaje del universo, vamos a tener el diseño universal que es a través del árbol de la vida, las 22 letras hebreas, los 22 arcanos, y esto nos va a dar una transcripción para el lenguaje del universo a través de los códigos matemáticos y planetarios, en el que nos va a decir claramente cuál es el momento exacto de nuestra encarnación, que es nuestro mapa, ¿sí? Que es nuestro pentagrama, y con esto tú vas a poder tener tu diseño personal a través de este orden macrocósmico, y entonces tú vas a poder ver cuál es la función de tu alma y bueno, lo que fuiste diseñado por el Creador para servir. En la etapa 4 vamos a ver las coordenadas de nuestra alma, vamos a aprender el lenguaje de los números, vamos a ver sus atributos, vamos a ver sus fuerzas, vamos a ver sus sombras, su luz, y vamos a ver las 7 fuerzas planetarias. Entonces vamos a ver el significado de cada uno de los planetas, ¿sí? O sea, ¿para qué está cada uno de los planetas? Que esto va a ser un complemento a las letras hebreas, porque aquí me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, los planetas corresponden a las 7 letras dobles. Entonces, las 7 letras dobles corresponden a los planetas
a los 7 planetas creativos y son dobles porque tienen la luz y la sombra. Y las 12 letras simples corresponden a los 12 signos del zodiaco. Entonces vamos a ver las correlaciones y los significados de cada uno. Y vamos a ver el plano personal del pentagrama. Entonces vamos a descifrar cada uno de los puntos. Vamos a ver nuevamente sus elementos, ¿sí? Vamos a ver el aire, que corresponde al plano de la mente. Vamos a ver la tierra, que corresponde a todas nuestras acciones. Vamos a ver el plano del fuego, que corresponde a nuestra forma de hablar. La punta del agua, que corresponde a nuestras emociones, y el éter es nuestro espíritu. Entonces aquí vamos a hacer diferentes análisis, vamos a hablar de los 3 ciclos, como ya te mencioné, la infancia, la edad adulta y los adultos mayores. Entonces, y vamos a ver nuestros códigos de activación de la abundancia, y vamos a hacer varios códigos también. Adicional a esto, vamos a ver también cuál es nuestro propósito, nuestra llave maestra, nuestra vocación, nuestras fuerzas planetarias. Entonces vamos a ver nuestro proyecto en su conjunto, nuestro proyecto de vida. Y esto es la arquitectura de nuestro destino. O sea, yo te lo estoy diciendo muy rápido, sí, pero esto lleva muchos cálculos, lleva matemáticas, lleva información que vas a aprender, pero lo vamos a hacer juntas caminando. Así es de que con calma. En la etapa última, aquí le llamamos legado, pero en realidad en esta etapa última es la conjunción de toda esta información. ¿Tú cómo vas a poder acompañar terapéuticamente a una persona? ¿Cómo le vas a hacer su plano? ¿Cómo le vas a acompañar? Entonces, ¿qué es la información que le vas a decir y qué elementos puede tener? Entonces, desde la primera clase hasta la última vas a tener un montón de información que te va a permitir tener este acompañamiento maravilloso para las personas, ¿ok? Bueno, entonces vamos ahora a empezar. Vamos ahora a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, todavía no vamos a empezar, ¿sabes? Ahora vamos a ver nuestro mapa maestro de nuestra clase de hoy. Fíjate, apenas es el mapa maestro para hoy. O sea, para que te des una idea de la magnitud de todo lo que vamos a aprender. Ahí está. Entonces, nuestro capítulo 1 del módulo 1 es el despertar del alma, es nuestro mapa maestro para este capítulo 1. Lo que vamos a hablar principalmente es, bueno, me estoy adelantando un poquito, todavía no me voy a adelantar. Nuestra primera etapa de lo que vamos a hablar es ¿qué es el alma? O sea, necesitamos tener estas bases para que podamos entonces llegar, o sea, necesitamos ir desde la cimentación, vamos a llamarla así, para que podamos tener el objetivo que queremos. Entonces, vamos a explorar un autoconocimiento, vamos a ver los mapas de la conciencia, los símbolos y las herramientas de interpretación. Entonces, el cimiento de toda construcción para lo que nosotros estamos haciendo comienza con la palabra ¿quién soy? Entonces, ningún arquitecto inicia una obra colocando el techo, ¿verdad? Entonces, antes de que haya una estructura visible, debe de comprenderse completamente el terreno. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, antes de estudiar mapas o interpretar símbolos, es muy importante mirar hacia adentro, darnos cuenta si somos esas personas que creemos ser o si hemos sido realmente nosotros o hemos llevado otra visión de la vida. O sea, vamos a cuestionarnos mucho y entonces nosotros decimos, si el terapeuta desconoce su propia historia,
entonces difícilmente vas a poder acompañar a otra persona. Y bueno, pues ¿cuáles son unas de las coordenadas de nuestro viaje? Nuestro objetivo es comprender los fundamentos de la naturaleza humana para que podamos iniciar este proceso de autoconocimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es ver los fundamentos, cuál es la naturaleza del alma, a través del estudio de la filosofía, la psicología, la ciencia, la tradición cabalística, las tradiciones espirituales también. Y entonces vamos a hacer algo muy importante, es la observación. Y a través de esta observación es conocernos a nosotros mismos y esto lo que estamos haciendo es tener como nuestra base de territorio. Y después vamos al hito 3, que es la presencia, es establecer el autoconocimiento como este pilar fundamental e innegociable para el acompañamiento terapéutico. Recuerda siempre, nadie puede acompañar con profundidad en un proceso que nunca ha recorrido por sí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta inmortal que me encanta, que aparecía en el templo de Apolo en Delfos hace más de 2000 años, donde decía, conócete a ti mismo. Hago una pausa porque se me hace muy profundo de conócete a ti mismo. Y entonces aquí vamos a ver lo transitorio, cómo el cuerpo cambia, cómo las emociones aparecen y desaparecen, lo vamos a ver esto. Las ideas evolucionan, las circunstancias se transforman y vamos a ver también lo permanente. Entonces vamos a ver detrás de los cambios permanece un sentido inalterable de tu identidad y entonces que continúa preguntándose ¿quién soy? Incluso quiero que en este momento hagas esta pregunta, cierra tus ojos un momento, inhala profundo, sostén el aire. Habítate, regrésate en tu centro, alíneate y pregunta ¿quién soy? Y regresamos y vamos a tener tiempo para ejercitar y divertirnos en esto. Entonces, la historia humana siempre ha buscado este significado, más allá del tema biológico, y lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el alma desde la filosofía como esta chispa vital que ha orientado al sujeto hacia el sentido. Entonces vamos a ver los primeros filósofos, vamos a ver a Platón, Aristóteles, y vemos cómo es el principio de la vida y el movimiento. Platón y el neoplatonismo, con la verdadera esencia inmortal del ser humano, San Agustín y Santo Tomás, la interioridad y el intelecto elevado, la filosofía moderna, como este surgimiento del sujeto consciente. Víctor Frank es el que hizo el de Logos, el significado de la vida. Entonces vamos a ver cómo la filosofía nos ayuda a no tener una definición única, sino que vamos a ver cómo ha sido la evolución de esta pregunta de ¿qué es el alma? ¿Sí? Entonces, y se ha intentado descifrar esta profundidad, o sea, ¿qué dice la ciencia del alma? ¿Qué dice la filosofía? ¿Qué dicen del alma? ¿Qué pienso yo también? ¿Qué dice la religión? Y entonces vemos desde la parte psicológica, la verdad es que estos autores, desde Freud hasta Víctor Frank, son maravillosos. Vamos a ver varios, vamos a ver el existencialismo, vamos a ver el psicoanálisis, vamos a ver mucha información. Entonces, con Freud empezamos a hablar del inconsciente y después Carl Jung empieza a hablar de la sombra y empieza a hacer una integración, y Maslow y Rogers empiezan a dar este sentido a la vida, que hay un algo más, porque hay unos que son exitosos y alguien que no. Y entonces estos psicólogos lo mencionaron, y la psicología transpersonal de Frank es el sentido, es la necesidad
humana que trasciende la biología del ego. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es una comprensión integradora, y la psicología nos enseña que el ser humano es un sistema dinámico que está impulsado hacia el descubrimiento y la realización. Y el alma visto desde la ciencia y la neurociencia, entonces vemos cómo hay una red extraordinaria que en el cerebro físico estructura y organiza todo lo desconocido. Hay una construcción del yo, que es la memoria y la identidad de las emociones, como fenómenos complejos, mucho más que simples reacciones automáticas. El gran misterio donde llegamos es a la conciencia, o sea, la neurociencia donde va es a la conciencia. Y entonces es el punto donde la materia física da lugar a esta experiencia subjetiva inmaterial. Y entonces nosotros preguntamos, ¿puede la ciencia demostrar el alma? Entonces nos dice que no es objeto de estudio, pero la ciencia, junto con la arquitectura del alma, que es nuestro proyecto, entonces estamos colaborando como para poder entender lo inmaterial y que se pueda manifestar nuestra biología. Y entonces también vamos a ver las tradiciones espirituales. Es sumamente importante ver cómo cada tradición ve y conceptualiza el alma desde formas diferentes. Entonces vamos a ver la tradición hebrea, la tradición cabalística. La hebrea lo ve diferentes, en 5 partes diferentes del alma, la cábala como un proceso de elevación de conciencia, el hinduismo como el Atman, que es una identidad profunda, y entonces nos conecta con el Brahman, ¿sí? El Atman es como el micro y el Brahma es como el gran arquitecto. El budismo es la transformación del sufrimiento, el cristianismo da dignidad a la persona, el islam da responsabilidad y entorno, y los indígenas como esta parte de la red viva. Entonces todas las tradiciones convergen en una verdad, que el ser humano posee dimensión trascendente que logra tener sentido, dirección y responsabilidad. Y entonces, en síntesis, tenemos una matriz multidisciplinaria donde estamos viendo la filosofía, la psicología, la ciencia y la espiritualidad. Entonces, desde la filosofía vemos la razón y el ser, que es la ciencia humana y nos sirve para dar significado. La psicología estudia la psique y el comportamiento, cómo sanamos e integramos la mente y le otorga profundidad. La ciencia, el cerebro y la biología es cómo se origina la conciencia y le otorga un vehículo físico. Y la espiritualidad nos lleva a lo trascendente, a lo sagrado, y se pregunta ¿cuál es nuestro propósito final? Y entonces lo que nos da es una dirección. Y vemos nuestra matriz a través de la mirada de la arquitectura del alma, y entonces vemos como principio de integración, como una posibilidad de desarrollo y como el propósito como dirección. Entonces aquí estamos desarrollando nuestro arquitecto interior, en el que en el estado pasivo podemos padecer la vida y las circunstancias, y en el estado activo, esto que nosotros estamos construyendo, se trata de que tu arquitecto interior tome todos los materiales de tu propia historia y entonces pueda empezar a edificar de manera consciente tu identidad. ¿No se te hace hermoso? O sea, para que ya no digas, pues yo soy esto. No, o sea, que tú veas quién eres y entonces te emules con el arquitecto, el gran arquitecto del universo, y entonces, o sea, normalmente, por eso les dije, pregunta quién soy, porque quiero ir viendo, y vamos a hacer varios ejercicios, y los ejercicios que vamos a hacer hoy los vamos a repetir al final, porque nuestro objetivo es llegar a esta imagen, a tener una claridad de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, etc. Entonces, aquí hay un vínculo terapéutico. Entonces el terapeuta lo que está haciendo es tener un autoconocimiento que no es negociable, y entonces el alma es nuestro horizonte de acompañamiento, y tienes a tu consultante que va a ser el protagonista de su propio proceso. Entonces vamos a escuchar más allá de su relato superficial.
Entonces, si te dice, ay, me va muy mal en la vida, vas a decir, a ver, sí, sí te está yendo mal, o vas a decir, hay que ajustar estas coordenadas. Entonces, es importante que sepas que no somos salvadores, que no estamos facilitando, sino que lo que estamos haciendo es acompañar. Y uno de los Rogers, me parece que es el que decía que el propio paciente es su propio terapeuta. Lo que nosotros estamos haciendo es darle este acompañamiento para que ellos reconozcan su verdadero estado de su ser. Y siempre el paciente es el que hace su sanación en este proceso. Entonces, el primer territorio que estamos haciendo es el de conocimiento a nosotros mismos. Entonces, vamos a tener este ejercicio práctico en el que vamos a ver cuál es mi definición, cuál es mi concepción actual del alma antes de iniciar este viaje. Entonces, antes de continuar, quiero que escribas cuál es mi definición del alma. Recuerda que nada está bien, nada está mal. Lo vamos a ver ahora. Y enseguida tú sigues escribiendo y yo sigo hablando. Entonces nuestro otro ejercicio va a ser mi historia. ¿Qué relato me cuento constante sobre mi identidad y quién soy? Porque a veces de niños nos dijeron, ay, tú eres muy periquito, ay, tú eres muy chillona, tú eres muy enojón. Y entonces eso es lo que vamos a explorar. Si yo me sigo repitiendo lo mismo, si ya lo hice una identificación de mi alma, o ahí vamos a ver qué está pasando. ¿Qué historias también yo me he contado acerca de mí? Vamos a ver el espejo, entonces aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista tú como terapeuta, como observador interior de tus propias reacciones. Y esto nos va a llevar en consecuencia a la bitácora del alma, en el que vamos a registrar toda esta construcción. Y después de esto vamos a tener una contemplación, que es en el que vamos a saber que el silencio forma parte del aprendizaje. Y vamos a saber que la pregunta continúa abierta y que la construcción nos vamos a dar cuenta que realmente nunca termina, y esto es maravilloso. Entonces ahora sí vamos a empezar. Sí, realmente ahora sí vamos a empezar. Entonces, eso, lo primero que acabamos de ver corresponde a... Ay, espérame. Corresponde... Dame un segundito. Al mapa maestro, primero el general, y lo que acabamos de ver es el mapa maestro de esta clase. Entonces, ahora vamos a ver el alma desde el punto de vista de la filosofía. Entonces vamos a ver cómo ha sido esta evolución conceptual. A través también lo estamos viendo con la mirada de nuestro programa. Entonces, antes de que existiera la ciencia, estaba la gran pregunta. Y la gran pregunta, antes de que existiera la psicología, las neurociencias, entonces los filósofos
intentaban comprender qué hace posible la vida, el pensamiento, la conciencia y la identidad humana. Y entonces la filosofía antigua se preguntaba el estudio del alma como pilar fundamental del pensamiento occidental y oriental. Así que vemos estas enseñanzas antes de Cristo y después de Cristo, que es lo que nos preguntábamos antes y después qué nos preguntábamos ahora en el presente. Entonces, esta pregunta ha ido evolucionando. Hemos visto cómo el concepto se ha ido transformando conforme van cambiando las preguntas de la humanidad sobre sí mismo. Y en el presente hay una comprensión de que el alma no es un solo concepto, no es solo religioso, no es la raíz de la búsqueda del sentido moderno, sino que es una búsqueda de sentido continuo tratando de responder quién soy, qué es el alma. Entonces, los presocráticos de la chispa de vida lo que veían era que hay una materia inerte y entonces hay un ser vivo y un principio organizador. Entonces la búsqueda original del interés inicial era el origen del universo y era el principio que sostenía este origen. Y después viene esta intuición en la que hay una distinción fundamental entre los seres vivos y la materia inerte, y entonces hay un aporte en el que se introdujo la idea en el que la vida responde al principio de organizar diferente, separamos la materia del cuerpo vivo, separamos la materia física del ser vivo. Entonces Platón, su dualismo y su verdadera esencia, Platón lo que hablaba era de esta inmortalidad, que el alma existe antes del nacimiento y continúa tras la muerte. Esto lo vemos en su libro de la República. Y también habla de, hay un eje metafísico, que hay un mundo material que contiene el cuerpo, que está sujeto al cambio y a la decadencia de lo físico. Hay un mundo inteligible que contiene el alma y las ideas perfectas, y está la amnesis, que es el verdadero conocimiento, que no se adquiere, sino consiste en recordar las verdades que el alma contempló antes de encarnar. Esta era la filosofía de Platón. Y habla de 3 dimensiones del alma. Habla del alma apetitiva, que está vinculada a los deseos, los impulsos y las necesidades del cuerpo. El alma irascible, que está relacionada con el valor, la voluntad y la fortaleza. El alma racional, que está orientada hacia la verdad, la sabiduría y el conocimiento, y habla de un gobierno y una armonía. Y entonces, esta alma racional siempre está orientada a la verdad, a la sabiduría y al conocimiento. Y esto nos da en consecuencia una vida virtuosa, que la vamos alcanzando cuando la razón gobierna de las demás dimensiones. O sea, no dejamos que la vida animal nos gobierne, sino que lo hacemos a través de la razón. Y ese es su libro de la República. Entonces, este modelo sigue siendo una referencia clave en el que estamos tratando de entender todos los conflictos internos del ser humano. Y entonces, Aristóteles, su alumno, vamos a llamar así, entonces él hizo un principio vital unificado. Él rechazó el dualismo y es en su obra de Ánima, entonces que fue su discípulo, entonces rechaza la separación radical entre cuerpo y alma, y él da una nueva definición. Él dice que el alma no es un habitante o un fantasma dentro del cuerpo, sino que es el principio vital que organiza todo ser vivo, que es una unidad inseparable. Y entonces la trascendencia a la función. Mientras Platón enfatiza el más allá, entonces Aristóteles pone el acento de la función del alma dentro de la vida concreta y biológica. Es aquello que hace posible que el organismo esté vivo y funcione. Yo quiero que tú vayas entendiendo estos conceptos, integrándolos
Y entonces también tú vayas sacando tu propia definición, tu propio concepto a través de esto que estamos viendo, ¿sí? O sea, como con qué te identificas, qué crees o qué no crees, etcétera. Y entonces la taxonomía aristotélica son los 3 niveles de la vida. Tenemos el alma vegetativa, que está presente en las plantas y que responde al crecimiento, la nutrición y la reproducción. El alma sensitiva, propia de los animales, que está incorporando la percepción, el movimiento y las emociones. Y el alma racional, que es la característica única del ser humano, en el que añade esta capacidad de pensar, de reflexionar, de deliberar, pero sobre todo de elegir. Entonces, esta clasificación ha tenido un gran impacto en nuestra cultura occidental por más de 1000 años, o sea, más de 1000 años, y cimentó las bases de la biología y la psicología tempranas. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces así vemos este debate entre Platón y Sócrates. Por ejemplo, Platón habla de la naturaleza humana, que es una entidad independiente, inmaterial e inmortal. Y Aristóteles es el principio vital inseparable del organismo físico. O sea, a mí se me hace difícil decidir entre los dos, ¿sí? Porque creo sinceramente en ambos, ¿no? Y entonces Platón, en la relación con el cuerpo hay un dualismo, el cuerpo es temporal, el alma habita en él. Y Aristóteles dice que es una unidad integral, el cuerpo y alma se forman en una sola sustancia. El propósito del conocimiento para Platón es la amnesis, recordar las formas perfectas de vidas pasadas, y su función vital para Aristóteles es la capacidad de reflexionar, de deliberar y elegir en la vida concreta. Y el enfoque principal para Platón es la trascendencia metafísica y para Aristóteles la función inmanente y biológica. Insisto que nos dio el inicio para la biología y la psicología. Entonces, Plotino y el neoplatonismo, el retorno de la fuente. Entonces, la conciencia humana nos lleva hacia el camino del retorno, es decir, hacia el uno, hacia la unidad. Entonces, el origen supremo nos da toda la realidad que procede de única fuente, que es denominada el uno. Y el vínculo permanente es el alma humana. ¿No se te hace hermoso esto? O sea, cómo es lo que hemos venido construyendo también a lo largo del tiempo que hemos caminado juntos. O sea, buscar este camino hacia el uno. Y entonces, hacia ese ser supremo, y lo que estamos haciendo es una conexión inquebrantable con esta unidad. Y el crecimiento espiritual, más allá de que venga de algo externo, este desarrollo consiste en recordar el origen y orientar la conciencia hacia el interior. Y en consecuencia nos deja un legado, esta visión espiritual que ha ejercido una enorme influencia sobre el pensamiento cristiano, judío e islámico durante la Edad Media. Y así vemos cómo en la Edad Media, en esta dimensión teológica, con San Agustín nos dice que hay un Dios y una verdad. Entonces, la vida interior, el alma es el lugar de encuentro con uno mismo y con Dios, y te dice, no salgas fuera, vuélvete a ti mismo. Otra vez como en Delfos, conócete a ti mismo. Y entonces este conocimiento interior como el camino de la verdad. Y Santo Tomás de Aquino, él utilizaba más la filosofía de Aristóteles y utilizaba la teología. O sea, ya estamos hablando del año 1225, esto ya estamos hablando después de Cristo. Y entonces hace la síntesis en el que integra el pensamiento aristotélico como la tradición cristiana y una forma sustancial. El alma da unidad, identidad y vida al cuerpo, ¿sí? Y posee una sola naturaleza humana, pero una dimensión espiritual que trasciende la biología. Entonces, normalmente, cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿quién soy?, a veces la respondemos a través de esta parte religiosa, ¿sí? Pero vamos viendo de dónde precede. En la filosofía moderna, la filosofía dejó de intentar de demostrar qué es el alma y empezó a enfocarse en comprender la experiencia humana y la conciencia.
Entonces pasó de la ontología de la sustancia hacia la conciencia, libertad y la identidad. Entonces René Descartes, él sumando el tema de Platón, dice pienso y luego existo. Entonces él sitúa la experiencia consciente como un punto de partida de absoluto conocimiento. Y vamos a ver cómo en la actualidad esto se ha transformado en la neurociencia. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Immanuel Kant sostuvo que la existencia del alma no pudo demostrarse científicamente, ¿sí? Sino que es una idea fundamental e indispensable para sostener la libertad, la moral y la dignidad humana. Y Victor Frankl, que es el que estudió el ser humano hacia el sentido, el que dio el logos, entonces él habla que es un ser biológico, psicológico y tiene una neoética o espiritual. Entonces él habla de un nuevo modelo que fue psiquiatra y fundador de la logoterapia, y entonces postula que el ser humano posee 3 dimensiones indivisibles. Y entonces es la noética, el poder de lo noético. Esta dimensión permite encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles, porque acuérdate que Frank, bueno, si no sabías, él estuvo en la época de los nazis, ¿sí? Entonces de ahí surge. Y habla de una libertad interior. Entonces el ser humano nunca está completamente determinado por sus condiciones externas, siempre conserva un espacio interior para elegir su actitud frente a la vida, que es la base fundamental para construir este consciente de nuestra propia existencia. Y este rompecabezas del alma lo podemos ver de esta manera. Tenemos a Platón con Plotino, que es la esencia inmortal y espiritual, Aristóteles y Tomás de Aquino, la unidad vital y la identidad. Después vamos hacia Descartes y Kant, la conciencia, la moral y el sujeto moderno. Y los presocráticos, el principio organizador de la vida, Frank, el fundamento del sentido de la vida y la libertad. Entonces, el concepto de alma no ha sido estático, ¿sí? Desde antes de Cristo y hoy con la modernidad. Entonces, cada pensador ha aportado una capacidad esencial para explicar todo aquello que el ser humano lo ve como una realidad única y profunda. Y entonces cuando vemos esta realidad profundamente compleja, o sea, más que obligarnos a elegir una única definición, este recorrido histórico lo que está haciendo es invitarnos a reconocer cómo nuestra alma es esta respuesta inagotable de esa gran pregunta, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué nos hace únicos? Y este estudio del alma, quiero que veas que está trascendiendo del dogma religioso, del sentimiento de nuestra búsqueda de identidad y propósito, y constituye el mapa que es esta base sobre la que podamos diseñar conscientemente nuestra existencia. Entonces, el siguiente paradigma nos lleva hacia las grandes preguntas realizadas por los filósofos. Vemos que no desaparecieron, sino que nos apuntaron hacia la psicología, que es esta inquietud por el alma que sentó las bases para el estudio científico de la mente, el misterio y el alma. Se trasladó este estudio hacia la personalidad, el desarrollo humano, la cognición, la mente, el pensamiento, la conciencia. Entonces aquí vemos a ver, déjame, ya lo dejé de proyectar, sí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué dice el alma. ¿Qué dice el alma desde el aspecto de la psicología? Déjame prender la luz porque yo ya no veo. Listo. Entonces vamos a ver la psicología cómo ha abordado. Entonces la ciencia empezó a cambiar el vocabulario, pero no la pregunta. Entonces
¿qué es lo que hace que una persona sea quien es? Y entonces empezamos a ver que hay un método científico que surge a finales del siglo XIX y entonces vemos que la psicología empieza a hablar que hay una mente, una psique, una personalidad, emociones, conducta y una identidad, y entonces esto lo diferencia como conciencia. Entonces es así como vemos que tenemos un espíritu, un alma y una esencia. Y Freud hace los cimientos, hace la excavación de los cimientos invisibles. Entonces, como te decía hace un momento, entonces Freud, él habla de que una gran parte de nuestras decisiones y de nuestras emociones viene a través de los conflictos que tienen su origen en la conciencia, o sea, permanecen fuera de la conciencia, están en el inconsciente. Y entonces, el motor de la psique y la mediación del conflicto, Freud habla de el yo, que es el mediador entre los impulsos de la realidad y la sociedad, el ello, que son los impulsos y deseos primarios, y el superyo, que es la interiorización de los valores, las normas y las exigencias morales. Jung, él habla de una infraestructura compartida de la humanidad. Entonces él habla más allá del inconsciente, él le dio sentido, porque, o sea, prácticamente Freud dice infancia es destino y entonces Carl Jung le dice no, o sea, sí hay un inconsciente, pero aquí lo que estamos haciendo es que hay un inconsciente colectivo que tiene un impacto en el inconsciente personal. Y entonces algo de lo que él nos da son los arquetipos, que son estos patrones universales. Y estos arquetipos lo vemos, por ejemplo, con la madre, el padre, la sombra, etcétera, los sueños, y cómo tiene influencia en el colectivo y en el personal, que también nosotros vamos a ver los arquetipos a través de los 22 arcanos. Y entonces este proceso de individuación inicia hacia la totalidad. El desarrollo humano es este proceso de integración y va integrando progresivamente las distintas dimensiones de su personalidad hasta convertirse en quien es. Entonces, lo que te decía, vemos la madre, el sabio, el héroe, la sombra y el niño interior. Estos son los arquetipos que mencionó Jung, y entonces es donde podemos construir esta personalidad. Maslow, él habla del diseño del potencial humano. Él es uno de los creadores de la psicología humanista y empezó a comprender que la salud es importante, así como también comprender la enfermedad. Y entonces él lo que hace es una creatividad, autenticidad, pero sobre todo hay un sentido y una aceptación de sí mismo. Entonces lo que él, incluso hay la pirámide de Maslow, que lo que él determina es la autorrealización, o sea, que nos hace diferentes unos de otros. Esto se utiliza mucho en la psicología organizacional, a Maslow. Entonces Rogers, y él lo que menciona son las estructuras para el crecimiento. Entonces él dice que hay para que haya una aceptación positiva, incondicional, debe haber una autenticidad, una tendencia siempre a actualizarse, es esta capacidad innata para desarrollarte, crecer, manteniéndote en estudio, en autoconocimiento, o sea, principalmente es este autoconocimiento, y hay una comprensión empática de esto. Viktor Frankl lo que hace es dar el sentido humano. Y entonces él dice que la principal motivación del ser humano no es el placer ni el poder, sino el sentido capaz de sostenernos en las circunstancias más extremas. Y entonces estas situaciones que tú vives de forma extrema lo que hace es darte responsabilidad para elegir, y en esta elección lo que te da es libertad, ¿sí? O sea, responsabilidad para decir sigo sufriendo y soy víctima de las circunstancias, o decir me hago responsable y tomo las riendas de mi vida a salir de ese atolladero y elegir la libertad del alma.
En la psicología transpersonal hay una apertura hacia el infinito, y aquí lo vemos con Grom, con Sudich, con Wilber, que ampliaron este desarrollo en el que se incorporó el espiritual y los estados contemplativos. Esta fue la base del mindfulness. O sea, esto realmente es muy joven, tendrá alrededor de 30 años, y entonces aquí surge este observatorio de la conciencia que nos da la apertura hacia lo transpersonal. Y bueno, pues la base es la estructura de la psicología rigurosa. Y aquí vemos cómo la evolución de la comprensión psíquica. Entonces vemos los autores. En el psicoanálisis el foco principal es el conflicto interno, el concepto es el inconsciente, y el metadesarrollo es la mediación de impulsos. En la escuela de la psicología analítica de Jung es la integración profunda, el foco principal. Los conceptos claves son los arquetipos y el inconsciente colectivo, y el metadesarrollo es la individuación. En el humanismo con Maslow y Rogers, el individuo sano, los conceptos claves es el potencial y la tendencia a actualizarse, y el metadesarrollo es la autorrealización. Con Viktor Frankl, la logoterapia, que es la supervivencia existencial, el foco principal, y el concepto clave es la dimensión no ética, y el metadesarrollo es encontrar el sentido. En el transpersonal con Grof y Gilbert, que acuérdate que es la base del mindfulness, el foco principal es la expansión de la conciencia, el concepto clave es la trascendencia, y el metadesarrollo es la integración espiritual. Y así, para ensamblar estas piezas, entonces vemos cómo cada una de las escuelas tiene una verdad parcial. ¿Te das cuenta? O sea, desde que empezamos a hablar del alma, cada uno nos ha dado un concepto. Y entonces, juntas, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra escuela es una estructura compleja e integral. Entonces vemos cómo tenemos los cimientos profundos con Freud, que nos habla del inconsciente. Tenemos la estructura base a través de Jung y los arquetipos, y los espacios habitables a través de Maslow, que es el crecimiento personal, que es el sentido de vida. Y es como estas ambiciones, como estas metas que te pones como persona. El eje central es Viktor Frankl, que le da sentido y propósito, y la cúpula abierta es el transpersonal, que nos da trascendencia. O sea, ¿qué hacemos a través de la atención plena, de la contemplación, de la meditación? Nos da esta trascendencia. Y entonces, para nosotros como arquitectura del alma, lo que hacemos es incorporar esta dimensión simbólica y existencial hacia un modelo de integración. Eso es lo que hacemos en este curso. Estamos integrando para que haya una expansión de la conciencia, y a través de ahí estamos descubriendo quiénes somos verdaderamente. ¿No se te hace bonito? Vamos con el siguiente. Ahora vamos a ver el alma a través de los ojos de la ciencia y la neurociencia. ¿Vamos bien? ¿No se están aburriendo? Entonces, a través de el alma, desde la ciencia y las neurociencias, lo que empezamos a hacer es una cartografía de fronteras entre el cerebro, la conciencia y la experiencia humana. Y entonces aquí vemos la filosofía y la espiritualidad, la pregunta exclusiva por el sentido trascendente del ser humano, la biología y la medicina y la psicología es el estudio de los organismos, la fisiología, la salud y el análisis del comportamiento humano, y las neurociencias lo que hacen es explorar este órgano complejo y más de sus 86,000 millones de neuronas. Y entonces aquí lo que está haciendo es un cambio de paradigma en el que las experiencias que antes se hablaban sobre el alma, hoy se están estudiando a través de esta actividad neuronal, a través de la memoria, las emociones y la percepción. Estamos intentando, el cerebro es el único órgano que no lo puedes abrir y revisar como los otros órganos, y entonces por eso estamos estudiando a través de las neurociencias.
Entonces, en el ente científico hay alcances y hay límites. En la parte, en el territorio empírico, dice que los fenómenos pueden observarse, medirse, analizarse y reproducirse a través de métodos verificables como lo que es el sistema nervioso, la genética, el aprendizaje y los procesos autónomos. Y en metafísico hay realidades que trascienden, como son las creencias espirituales, el sentido filosófico de la existencia. Entonces aquí lo que hace la ciencia y la conciencia es llegar a la identidad y está investigando estos procesos observables asociados, pero no está respondiendo aún esta pregunta fisiológica que lo que generan estas experiencias. O sea, no puede responderlo porque además cada individuo reacciona diferente. Entonces, para evitar estas trampas del conocimiento, hay un error cientificista, que hay un reduccionismo que dice pensar que la ciencia ya respondió absolutamente todas las preguntas del ser humano y que la experiencia se reduce únicamente a química y materia. Entonces hay una aprobación que hay un bypass espiritual, entonces se está utilizando conceptos espirituales y místicos para identificar, explicar fenómenos fisiológicos que ya permanecen a este ámbito científico comprobable. Entonces, en nuestra postura, con nuestra escuela de la arquitectura del alma, lo que nosotros hacemos es una vía integradora. Entonces, estamos reconociendo el valor y el alcance estricto de cada disciplina, entonces no estamos reemplazando ni la ciencia con creencias, ni tampoco estamos utilizando la ciencia para validar dogmas. Estamos integrando. Y entonces hay algo importante que sí tiene la neurociencia, que es la neuroplasticidad. Y entonces esta es una capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse continuamente a lo largo de toda nuestra vida a través de la sinapsis. Entonces, hay una edad fisiológica en la que dice que el cerebro se cristaliza. O sea, las neuronas no se siguen desarrollando ni crecen ni podemos hacer más, pero la sinapsis sí podemos trabajar en ella a través de diferentes estudios, ¿sí? O sea, es importante como adultos y adultos mayores mantenernos siempre estudiando. Y esto nos lleva a un impacto terapéutico en el que la experiencia deja de ser subjetiva. O sea, por ejemplo, lo que te estoy diciendo aquí, aprender un idioma, tocar un instrumento, tener un proceso terapéutico, lo que generan son estas modificaciones en la estructura, o sea, generan esta sinapsis. Y o sea, se ha demostrado que si tenemos una limitación, pues se ve así poquito, pero entre vamos aprendiendo, entonces estas redes se van incrementando y eso nos hace estar vigentes siempre. Entonces la conciencia es un gran misterio inexplorado, porque ¿cómo podemos estudiar la conciencia de cada uno, no? Entonces sabemos el mecanismo, pero aquí la experiencia es completamente subjetiva y está condicionada al funcionamiento. Entonces realmente es un problema difícil. Y por eso David Chalmers decía, ¿por qué el ser humano no solo procesa información como una máquina? O sea, él dice eso, sino que experimenta belleza, dolor, amor o sentido de identidad. Qué interesante y qué maravilloso, ¿no? Entonces, la ciencia actual todavía no tiene una explicación definitiva, porque pues si no seríamos como un robot. Entonces no somos robots, somos seres humanos. Entonces hay estímulos y de estos estímulos hay un proceso que se da en el prefrontal y en el hipocampo, aquí adentro en medio, y entonces da una salida que es un comportamiento o una acción. ¿Y qué nos va a decir? Que hay dolor, que hay placer, que hay una experiencia subjetiva, que hay un sentido de identidad, que hay una belleza, que hay un amor. Entonces hay mecanismos o rutas neuronales que hacen un procesamiento y entonces lo que hace es dar una experiencia, y esta experiencia es de acuerdo a las creencias, a la forma de vida, a la historia, y entonces esa es la información que nos va a dar como resultado. Todo depende de tu historia de vida. Y entonces, en la arquitectura del alma tenemos una memoria autobiográfica que construye esta narrativa. Y entonces se procesa a través del yo, y que tenemos las funciones ejecutivas que nos ayudan a facilitar la toma de decisiones y la regulación emocional.
y tenemos las emociones que dan significado a nuestras experiencias, y la interacción social nos da contexto y continuo de la identidad. Entonces el yo no es una estructura física imputable, sino que es todo este proceso dinámico, todo este engranaje que da una recreación mediante la interacción biopsicosocial a lo largo de toda nuestra vida. O sea, quiere decir que no somos los mismos cuando nacemos, no vamos a ser los mismos cuando morimos, y cuando le ponemos mayor conciencia, inteligencia y sabiduría a nuestras vidas, hay un resultado maravilloso, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces, este sistema integrado de pensamiento y emoción, está el mito antiguo en el que la emoción era un obstáculo para el pensamiento racional. Entonces siento después de pensar. Entonces hay una racionalidad y hay sentimientos. Entonces tenemos el pensamiento, la lógica, la emoción y el sentimiento. Y en la evidencia neurocientífica, los investigadores Antonio Damasio demuestran que el pensamiento y la emoción forman un sistema profundamente integrado. Entonces las emociones participan íntegramente en la memoria, el aprendizaje y las decisiones, es decir, no están separados, ¿sí? O sea, no podemos decir que la emoción está separada del pensamiento, y al mismo tiempo la biología y las sensaciones no están separadas. Entonces, en la implicación terapéutica, por ejemplo, las emociones como el duelo, la alegría o el miedo van a implicar en el cerebro, y donde van a impactar en el sistema endocrino, en el sistema autónomo, y entonces hay toda una transformación personal, y entonces normalmente requiere un abordaje psicológico, emocional y fisiológico simultáneo, ¿sí? O sea, quiere decir que están interconectadas, interrelacionadas, no es como un pienso y luego existo, no está separado, sino que está completamente unificado, integrado. Eso es lo que nos ha enseñado la neurociencia. Entonces, ¿puede la ciencia demostrar la existencia del alma? No, pero tampoco ha demostrado su inexistencia. Entonces, esta pregunta tradicional pues ha trascendido esta observación empírica, y o sea, ahorita pues está en pertenece en este ámbito de estudio. O sea, seguimos estudiando esto, y entonces el reconocer que todavía no hay una respuesta no es una limitación, sino realmente es una expresión máxima de su rigor. O sea, es una parte de decir, seguimos estudiando, o sea, y qué maravilla. Entonces, estas disciplinas, o sea, la ciencia nos aporta la neuroplasticidad de procesos de desarrollo como la memoria, la biología y el sistema nervioso. La dimensión existencial aporta el sentido de existencia, la trascendencia, el propósito de vida y su experiencia interior. Y la arquitectura del alma lo que hace es integrar a través de un diálogo respetuoso en el que comprende plenamente la persona, que requiere un marco donde la verdad se enriquece mediante el diálogo continuo sobre estas disciplinas con rigor y humanidad. Entonces, ahora en el sentido humano multidimensional, o sea, la persona depende de una biología, que es esta maquinaria neuronal y fisiológica, una psicología, que es la mente, la identidad y las emociones, el social, que es el contexto y las relaciones, la filosófica, que es la ética y los valores, la simbólica, la creación del significado, y la existencial, el propósito trascendente. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no podemos separar y somos completamente interdependientes, interconectados. Entonces vemos así como la filosofía, este concepto histórico del alma y las preguntas fundamentales de sentido desde la antigüedad. La psicología es el entendimiento profundo de la mente, el desarrollo de la personalidad, el potencial del comportamiento humano, y las neurociencias es la precisión sobre el cerebro, la neuroplasticidad, la conciencia y la maquinaria biológica de la experiencia. Entonces todos iluminan una parte crucial de la estructura, pero ninguno posee la imagen completa por sí solos, tampoco. Entonces, tenemos un cuarto camino, que esto lo vamos a ver a través de las tradiciones espirituales. Entonces vamos ahora a ver las tradiciones espirituales. Es también sumamente interesante cómo lo ven las... A ver, espérame.
A ver, acá. Entonces, vamos a proyectar. ¿Cómo lo ven las tradiciones espirituales? Entonces, esto viene desde una sabiduría milenaria, entonces vamos a ver cómo es esta conciencia humana. El primer mapa, desde la mente contemplativa, vemos el origen. Entonces, desde el origen y las civilizaciones reflexionaban sobre el sentido de la existencia del más allá del cuerpo físico. Y en el método no hay una ciencia empírica, o sea, sus enseñanzas vienen desde la experiencia, la contemplación, la práctica religiosa, la transmisión oral y los textos sagrados. Y entonces en la ciencia contemporánea nos da un valor porque estos forman parte del patrimonio intelectual de la humanidad y han definido cómo millones de personas comprenden la transformación, el sufrimiento y el propósito vital. Así que en la tradición hebrea, el ser humano se ve como una unidad. Entonces nos habla que viene del polvo de la tierra, en el Génesis, y entonces es una materia, y viene un Nishmat Haim, que es el aliento de vida, y nos da como resultado un ser viviente. Entonces en el Génesis nos dice que el alma no es un objeto añadido al cuerpo, o sea, la vida surge de la integración total de ambas dimensiones. Y nos habla, aquí estamos viendo 3 partes del alma, pero quiero que sepas que son 5. Entonces, la parte más primitiva es Nefesh, que es la vida individual, que da cabida a los deseos, la vitalidad y la experiencia emocional, y físicamente se sitúa en el hígado. Neshama es esta conciencia elevada que nos da la capacidad de discernir y la relación con lo que trasciende. Este Neshama se corresponde como en el Dat, ¿sí? en la garganta, como en el poder de la palabra. Y el Ruach en nuestro corazón, que es el espíritu, el impulso vital del movimiento interior que orienta la existencia. O sea, es el amor incondicional que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. En la tradición cabalística lo que se habla es de una elevación de conciencia. Entonces, una de las antropologías espirituales más complejas de Occidente, entonces el alma no es estática, sino que es una realidad dinámica, continua, que lo que nos hace es acercarnos a la fuente. Entonces hay a la fuente original, a la unidad. Entonces hay un desarrollo ético, que es la transformación interior de la ética, y forma parte esencial y activa del cambio espiritual. Hay una colaboración activa. El ser humano constituye su propia existencia a través de las decisiones y la responsabilidad personal. Hay una realidad dinámica, que son distintos niveles que se manifiestan con diferente profundidad a lo largo de la vida, y no son comportamientos independientes. Entonces, en el hinduismo hay una búsqueda de identidad profunda, y entonces hay un cuerpo, hay emociones, hay roles, y al alma se le conoce como Atman. Entonces, Atman es esta esencia profunda, más íntima de la persona. Entonces, según la tradición de los Upanishads, y está vinculada a Brahma, que es la realidad absoluta, o sea, al todo, a la unidad. Y entonces aquí habla del origen del sufrimiento, que es la ignorancia. Entonces surge de identificarse exclusiva. Esto para mí es muy importante, porque aquí dice que cuando te identificas exclusivamente con el cuerpo, con las emociones o los roles, entonces nos olvidamos lo que permanece más allá de lo cambiante, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Entonces vamos a identificarnos siempre con Brahma. Cuando nosotros hacemos Aum, es como conectarnos con Brahma. Y entonces en el budismo lo que se hace es transformar el sufrimiento. Entonces aquí se llama Anatta, o sea, el no yo. Es aquello que llamamos identidad, está formado por procesos cambiantes condicionados, o sea, no existe un alma permanente. Y el aferramiento, cuando nos aferramos al dolor, entonces hay una identidad física, y podemos aferrarnos al dolor, a las emociones o a la idea, y entonces es donde surge el dolor. Y en la parte terapéutica
esta es la base principal del mindfulness, que es la atención consciente, la atención plena en el aquí y ahora a través de la compasión y la regulación emocional. En el cristianismo y el islam dan dignidad y ética al retorno. Entonces, en el cristianismo hay un núcleo del alma como capacidad de establecer una relación libre con Dios. Hay atributos que hay una dignidad innata, hay libertad y hay capacidad para amar. Y hay un enfoque que es el perdón, la reconciliación, la esperanza y la responsabilidad moral. Y en el islam, que es el sufismo, hay un núcleo, el ser humano está creado por Dios, dotado de espíritu, responsabilidad y libertad de elección. Tiene atributos, purificación del corazón, retorno progresivo a la presencia divina, y el enfoque es vivir conforme a los valores rectores, que es la justicia, la humildad, la compasión y la libertad. Y esto lo que nos genera es una transformación interior y un retorno hacia la unidad y la gracia divina. En tradiciones indígenas no se ve al individuo como separado de su interdependencia, o sea, dicen, es el individuo que está integrado por la familia, por la naturaleza, por los ancestros, por el territorio. Y entonces aquí hay un equilibrio interior que está inseparable del entorno. Entonces cada acción está integrado en la red vital. Así vemos la matriz de las tradiciones espirituales. En la hebrea y la cábala, el concepto central es la unidad viva, o sea, como el cuerpo y el aliento. El origen del desequilibrio es el estancamiento del aprendizaje, y la vía de transformación es la elevación activa y la responsabilidad. En el hinduismo, el concepto central es el Atman, que es la esencia permanente. El desequilibrio es la ignorancia, cuando nos estamos identificando con lo impermanente, con lo cambiante. Y la vía de transformación es el conocimiento interior. El budismo, que es el anatta, son los procesos cambiantes y cuando nos aferramos a una identidad fija, y la vía de transformación es la atención consciente, el mindfulness. El cristianismo y el islam hay una relación divina en el cuerpo central, en el concepto central, y hay una dignidad. El desequilibrio es el desvío ético o impureza del corazón, y la vía de transformación es el perdón, la justicia y el retorno a los valores. Y los indígenas, el concepto central es la interdependencia vital. El origen del desequilibrio es la desconexión del entorno o la comunidad, y la transformación es la restauración del equilibrio en la red. Y entonces vemos tres principios fundamentales. Vemos, más allá de las culturas, las doctrinas y la historia, hay una inquietud que es la plenitud del alma. Entonces, hay un desarrollo interior, que este crecimiento exige transformación del carácter, de la conciencia, y no solo estamos hablando de la parte intelectual. Y entonces hay una dimensión que trasciende, que es esta identidad humana que no se reduce a su funcionamiento biológico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una coherencia de valores, y esta existencia, entonces a través de eso adquiere sentido alineado a la verdad, a la compasión, a la justicia y a la responsabilidad. Entonces, el dilema contemporáneo ¿es posible integrar estas miradas milenarias en una comprensión coherente del ser humano sin perder el rigor metodológico de la ciencia contemporánea? Entonces, este es el punto de partida que va a justificar la necesidad de un nuevo modelo integrador. Por eso surgió Arquitectura del Alma. Entonces, este puente de arquitectura del alma, o sea, no lo estamos viendo ni como una religión ni una doctrina espiritual, sino que lo que estamos haciendo es un modelo integrador. Estamos integrando la sabiduría espiritual a través de tradiciones, la psicología profunda, las ciencias humanas y la filosofía contemporánea. Entonces, lo que estamos haciendo es un diálogo que lo que hace es que estamos tomando como lo mejor de cada disciplina, ¿sí? Lo más relevante de cada disciplina es lo que estamos haciendo y lo estamos integrando. Entonces, el propósito de este modelo es comprender el desarrollo humano para proveer una visión panorámica y profunda de la evolución de la conciencia y la identidad, facilitar este acompañamiento terapéutico para traducir estos principios abstractos en herramientas, o sea, de lo abstracto vamos a hacer herramientas prácticas para aliviar el sufrimiento,
y vamos a estructurar a través de un marco conceptual para que puedas tener este lenguaje unificado riguroso para los profesionales de la salud, el coaching y el desarrollo holístico. Entonces, nuestros próximos pasos para la mirada de la arquitectura del alma, aquí concluye la exploración histórica y vamos a empezar a la aportación original. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer este recorrido terapéutico. Vamos a ver ahora la aplicación terapéutica. Sé que estoy yendo muy rápido, sé que es demasiado, pero realmente este programa es demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora a la aplicación. Vamos a ver la mirada integradora primero, antes de llegar a la aplicación. Entonces, aquí vemos que el alma como un principio integrador, entonces su función es organizar la identidad y desde aquí la persona entonces puede construir un significado y va desarrollando su conciencia y va estableciendo relaciones y decide sobre su vida. Y lo que sí es una dimensión consciente que da unidad a la experiencia humana y orienta el desarrollo integral de la persona. Lo que no es solo una emoción, un pensamiento o un tipo de personalidad y tampoco está limitada a una doctrina filosófica, religiosa o específica, ni tampoco está opuesta a la ciencia. Entonces, aquí vamos a tener cuidado porque no estamos cayendo en la trampa del reduccionismo, no estamos reduciendo conceptos, cuidado. O sea, lo que estamos haciendo estamos integrando la biología, la educación, la historia familiar y la dimensión espiritual. Entonces, cada explicación nos va a dar elementos valiosos, pero ninguna va a ser suficiente por sí sola. No podemos limitarnos a una porque nos quedamos cortos en cuanto a la comprensión de la complejidad humana. Entonces, por eso lo que nosotros estamos haciendo en Arquitectura del Alma es mirar al ser humano como una realidad profundamente integrada, donde todas las dimensiones están interactuando continuamente, todas las dimensiones, y están influyéndose unas a otras continuamente. Entonces, el alma es nuestro eje gravitacional y este es el impacto, por ejemplo, lo vemos en un impacto de una pérdida o un crecimiento. Entonces, una pérdida significativa no solo es tristeza, sino que está modificando todo el sistema nervioso. Modifica los sueños, los vínculos familiares, las creencias y las existencias. Entonces, el alma es este eje que integra todas estas dimensiones y todas estas experiencias dentro de una historia personal única. Entonces, vemos que el alma integra estos procesos biológicos, psicológicos, emocionales, culturales, simbólicos y existenciales, así es como lo ve la arquitectura del alma. Entonces, nacemos como posibilidad. Entonces, el ser humano no nace terminado, sino que llega al mundo con un gran potencial, con talentos, con recursos por desplegar, y entonces el alma no necesita convertirse en otra, sino lo que necesita es expresar lo que ya existe como posibilidad. Y entonces tenemos a la filosofía que estudia el desarrollo como virtudes, a la psicología humanista que describe el impulso humano hacia la autorrealización, la neurociencia que demuestra la capacidad del cambio del cerebro mediante la neuroplasticidad, o sea, el aprendizaje y todo lo que estamos haciendo cotidianamente, y las tradiciones contemplativas que van a guiar nuestro proceso hacia el despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué significa construir el alma? Lo que es incontrolable son los acontecimientos inesperados, las pérdidas, las enfermedades, las situaciones fuera de control. Se llama de la piel hacia afuera. Entonces, un arquitecto no inventa las leyes de la física ni controla el clima. O sea, es todo lo que está fuera de nuestro alcance.
Y el diseño de la libertad es desarrollar coherencia entre lo que comprende, lo que siente y lo que vive, trabaja con su historia, con sus capacidades y sus límites. Entonces el concepto, el ser humano aprende a trabajar con estos elementos para construir una estructura sólida y una vida con sentido. Y al hablar de esto, espérame, me faltó. Al hablar de esto, entonces, lo incontrolable es de la piel hacia afuera y el diseño de la libertad es de la piel hacia adentro. De la piel hacia adentro yo puedo transformar completamente a través de la responsabilidad. Los materiales que tenemos para nuestra vida es la experiencia, que es la piedra bruta, ¿sí?, que son marcadas por el dolor, la pérdida, el sufrimiento, el enojo, la envidia, etcétera. Tenemos una arquitectura que o sea, nunca va a eliminar los materiales disponibles, o sea, las emociones, las sensaciones, los elementos externos, internos, y entonces lo que va a hacer es organizarlos, integrarlos, y lo importante que es aquí es resignificar para que entonces podamos empezar a crear una estructura. Entonces, para transformar esta estructura en habitable, ¿sí? Y entonces el sufrimiento se convierte en un material para crecimiento cuando es contemplado, comprendido e integrado. Y aquí estamos presentando al arquitecto interior. Es toda esta capacidad humana de observar tu propia vida con conciencia, asumir responsabilidad sobre las decisiones y participar activamente en el propio desarrollo. Entonces, no es una entidad separada ni una voz mágica, sino que aquí lo que estamos haciendo es una visión y una autorreflexión integradora, donde integramos la filosofía, la metacognición a través de la psicología, las funciones ejecutivas a través de la neurociencia, las prácticas contemplativas y la espiritualidad. Y entonces la intervención del arquitecto, aquí recibimos un estímulo o una situación, normalmente hay una reacción automática y aquí nos preguntamos, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué decisión refleja realmente mis valores? ¿Cómo quiero responder ante esta situación? Y entonces hay una construcción consciente a través de la participación activa en el propio desarrollo. Entonces, el propósito es dirección, no destino. Entonces, no vamos hacia una realidad física, no estamos a que ya el destino ya está escrito, ya está creado, o sea, sino que hay una falsa idea en el que ya hay rigidez, en el que ya está tu destino y que ya no hay nada que hacer. Entonces, nuestro propósito es orientar nuestras decisiones para que haya más flexibilidad, para que el terreno pueda cambiar, para que los valores se puedan mantener, den rumbo y nos garanticen esta coherencia. Y hay una unidad dinámica en pensamiento, o sea, tenemos el cuerpo, que es el que nos da los sentidos y es que nos da el medio de la experiencia, tenemos la mente, que va a organizar nuestro aprendizaje e interpretación, nuestras emociones que van a aportar significado y nos van a mover, y hay vínculos y hay cultura y o sea, todo lo que está alrededor, todo lo que es la epigenética, que van a moldear la identidad y darnos marcos y el alma, que va a integrar todas estas dimensiones en una historia única. Entonces, ningún diagnóstico va a agotar la identidad, ningún acontecimiento aislado define completamente a una persona, mientras haya una conciencia y esta construcción continua. Entonces, en las leyes de la física vemos 3 principios fundamentales. El pilar 1, que es el potencial permanente, que va a transformar una posibilidad inherente a la condición humana a lo largo de la vida. El pilar 2, que es la construcción continua, que es la identidad no estática. No somos únicamente el resultado del pasado, sino que hay una participación activa en la que estamos construyendo el futuro. Y el pilar 3, el conocimiento aplicado. Comprender no es suficiente, ¿sí? Ni memorizar, ni mucho menos. El conocimiento adquiere un valor cuando lo asimilamos, lo integramos y lo vamos a utilizar para transformar nuestra forma de vivir, que va a reflejar nuestras decisiones concretas. Los otros principios fundamentales, que es la integración del sufrimiento. Entonces, toda experiencia es una oportunidad. Entonces, el dolor nos ayuda a favorecer procesos de crecimiento
cuando encontramos esta comprensión y elaboración del sentido. El pilar 5, la autonomía terapéutica. Entonces, este acompañamiento busca no crear dependencia, sino que es facilitar que la persona fortalezca su capacidad para comprenderse y para dirigir su propia vida. Entonces, este mapa de la construcción, este mapa te va a ayudar como fundamento para que explores las herramientas de la metodología. O sea, tenemos una zona 1, que es el árbol de la vida, que es la zona interna, una zona 2, que son los niveles de la conciencia, que es cuando empezamos a procesar la información mentalmente, una zona 3 que va hacia afuera, que son las acciones, que es el ciclo del desarrollo, anota esto que es bien importante, y una zona 4 que es un principio aplicado, que ya es cuando hacemos la integración de lo que imaginamos o vivimos con lo que estamos mentalizando, tomamos acciones y entonces un resultado para un cierre, ¿ok? Entonces la vida no solo se vive, también se puede construirse conscientemente. Así que de aquí viene la parte ahora de la vivencia terapéutica, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a dejar aquí y veamos la parte terapéutica en la siguiente sesión. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué te parece? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Nadie? Hola Lupita, buenas noches a todas. Buenas noches. Yo simplemente reiterarte y decirte gracias por toda esta integridad desde el conocimiento de diferentes herramientas y perspectivas desde donde se ve el alma. Me hiciste recordar todas mis clases de psicología, me hiciste recordar algo que ya no trabajas, que ya no estás haciendo consciente en ese concepto del día a día. Entonces yo te agradezco porque recuerdo lo que sé, recuerdo lo que traemos desde esta divinidad, pero también desde las herramientas a lo largo de nuestra vida. Y este trabajo es integrador y de verdad te felicito por todo el esfuerzo, por toda tu entrega y por todo lo práctico que haces esta enseñanza que es realmente compleja, pero desde cómo lo haces trabajado y estructurado es sumamente integrativa y práctica hacia esta conciencia que estamos adquiriendo. Entonces, solo agradecimiento y muchas felicidades por esta certificación que sé que has construido a lo largo de tantos años de trabajo, tantos años de tu propio despertar, de tu propia experiencia de vida, y gracias por tu compartir. Muchas gracias, qué hermosa, hermosas palabras. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a cerrar nuestra... Sí, sí, Malena. Sí, muy rápido, doctora. Buenas noches. No, nada más agradecer y también entender que es un compromiso. Y cuando las cosas nos cuestan trabajo, que hay que dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo, estar estudiando, hacer los ejercicios, pues la recompensa va a ser muy enriquecedora porque estamos trabajando pues con enfoque de la luz, que es a mí lo que me ha encantado y me enganchó de todos esos cursos. Cuando puedo, tomo el que pueda y pues todos valen la pena. A veces no se puede, pero a veces hay que hacer el esfuerzo y los recursos llegan. Claro, Entonces, gracias y nos preparamos para la siguiente clase. claro que sí. Pues yo les agradezco profundamente su confianza, el estar aquí y es preparado con mucho amor, con ética, con mucha responsabilidad y esto es la integración justamente de años de aprendizaje, de servicio y bueno, pues nos estamos formando para llevar esta ética, este amor, esta luz, esta espiritualidad a las personas. No podemos dar lo que no tenemos. Yo siempre lo he dicho, cada quien da lo que tiene. Entonces, estamos nosotros primero dándonos esta sabiduría, estas herramientas de autoconocimiento y entonces este autoconocimiento
nos va a poder permitir que podamos acompañar a las personas en otro nivel de comprensión y de sabiduría. Ustedes van a ver. Nos quedamos en el capítulo 6, bueno, sí, en el punto 6, en el tópico 6, nos falta 7, 8 y 9. Entonces, por favor lean todo su manual, ¿sí? Entonces, se puede decir que aquí vimos las partes sustanciales, pero véanlo, pero van a ver que sí hicimos un resumen muy bueno, ¿sí? O sea, no es resumen, sino que es una parte integral muy, muy, muy sólida. Y entonces puedes ver tu manual y puedes ver la clase, que te va a ayudar como para tener, puedes irle dando pausa, puedes ir haciendo notas, ¿sí? O sea, yo sí quiero irme, es muy vasta la información que tenemos, ¿sí? O sea, es muchísimo lo que tenemos. Entonces, sí nos implica nuestro propio compromiso. Es importante que, está bien que si puedes ver las clases grabadas, pero también es bueno recibir la luz desde el origen. Entonces, lo que te voy a pedir es que hagas los ejercicios que vienen ahí. Como ya escribimos hoy, o sea, yo que estoy definiendo para mí el alma, entonces responde las preguntas que vienen ahí y entonces no va a ser la única vez que las vamos a responder, ¿sí? Lo vamos a ver también en la siguiente sesión. Sin embargo, quiero que vayas haciendo que lo vayas asimilando y que vayas viendo cómo va cambiando tu percepción. Entonces te voy a pedir de nuevo que revises el manual junto con la clase, que le vayas dando pausa y entonces y te vayas a responder las historias. Vienen 3 ejercicios que vas a hacer y entonces lo importante es primero hacerlo sin ninguna información y después hacerlo con esta información, ¿sí? Entonces respóndelo primero como Dios te da a entender, sin tener ninguna de estas bases que estamos viendo, y después lo vas a seguir desarrollando con el transcurso de este periodo que vamos a estar juntas. Entonces vamos a cerrar nuestra sesión cerrando nuestra alma. Entonces es a través del chakra 7 y el 1. Así que cierro, cierro y cierro. Las amo profundamente y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Un besito a todas. Chao.